iniciar este tema sobre pruebas, exámenes, ejercicios, tareas, actividades o situaciones de evaluación, y cuál es el rol de este tipo de actividades o situaciones en la evaluación por competencias, yo quería iniciar con algo que les había enviado en la mañana. En la mañana les he enviado unos materiales a revisar, ¿no? Miren, ve. Aquí tenemos una prueba, por ejemplo, ¿ya? Tenemos una prueba, es dirigida o orientada a la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿ya? En la primera pregunta le dice, establezca 3 aspectos positivos e interesantes en la cordillera de los Andes, ¿ya? Voy a establecer 3 aspectos positivos e interesantes de la cordillera de los Andes, y ahí lo voy a señalar. Luego le dice que lea cada una de las afirmaciones y marque con un aspa la respuesta o respuestas que considere correcta, y cualquier borrón va a invalidar su respuesta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un criterio en la evaluación, ¿no? Es decir, el criterio en la evaluación es no sé si tu respuesta es correcta o no. Lo que no quiero es que tenga borrones, porque si tiene borrón, sea tu respuesta correcta o no, igual no vale, es inválida. Ese es un primer elemento que es parte de las tradiciones que nosotros traemos, de las formas de evaluar. Después le está preguntando algunas preguntas, la 1, la 2 y la 3, para que marque la respuesta correcta. Después tenemos en el punto 3, tiene que colocar la letra verdadera o falsa a las afirmaciones que se están señalando ahí, la afirmación A, B, C, D, y ahí está, el estudiante tiene que recordar si la afirmación es verdadera o falsa y va a marcar. Después le plantea 2 interrogantes abiertas. ¿Qué territorios atraviesa la cordillera de los Andes? Como verán, la pregunta no es abierta, porque de frente es una pregunta netamente cerrada. ¿Y qué importancia tiene para usted la cordillera de los Andes? Pudiese decirse sí que ahí hay una opinión que puede dar el estudiante, ¿no? Sobre la importancia. Esa es toda la evaluación que se plantea ahí. Y el maestro o la maestra le ha puesto una calificación a ese trabajo. Acá está la calificación, ¿no? Le señala la calificación y ahí está, ¿no? Si uno mira todas las preguntas, tienen check, 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 y algunos tienen aspa, y después solo uno tiene aspa, después todos tienen check, ¿no? Y por eso el estudiante ha obtenido la calificación de logrado, la A. Muy bien, tienen entonces una primera prueba. Veamos otra siguiente prueba, dice gestiona responsablemente los recursos económicos. Igual, a continuación se presenta una serie de afirmaciones, siga las indicaciones según corresponda, y está pues, completa el cuadro, agentes económicos, procesos de producción, ¿ya? Después igualito, ¿no? Lee cada una de las afirmaciones y marca con un aspa la respuesta correcta, cualquier borrón invalida la respuesta. Y ahí están 3 preguntas y tiene que responder el estudiante. Acá hay una pregunta que tiene que relacionar, ¿no? En la otra era verdadero y falso, acá es relaciones. Y acá hay 2 preguntas entre comillas abiertas. Dice, ¿en cuál de los sectores de la economía los sueldos son mayores? ¿No? En realidad ya no es mayor, ya no es abierta, porque seguro hay algún texto, algún documento que han leído y que les dice cuál los sueldos son mayores, ¿no? En el sector cuaternario dice, ¿no? Es decir, en las actividades transformativas. Dudosa la respuesta, ¿no? Porque ahora ya los sectores un poco están quedando desfasados y hay por ejemplo, el aspecto de la producción de conocimiento, y ya no necesariamente transformación, pero bueno. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué, no? Y el estudiante responde a esa pregunta. ¿Qué tipo de actividades económicas se desarrollan en nuestra región? Y ahí señala cuáles son las actividades económicas que se desarrollan en la región. Yo no creo que haya una sola región donde solo se desarrollen 2 actividades económicas. Yo creo que siempre se desarrollan todas. Todas las actividades que hemos aprendido en la escuela y que seguimos enseñando de la misma manera como la aprendimos, se producen en una región. Pero bueno, igual ahí está la evaluación, tiene check, 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 tiene 2 aspas en toda
No, un aspa nuevamente y tiene por lo tanto la evaluación es A. ¿Ya? Esta es entonces la evaluación que tienen en este proceso. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta evaluación? De la evaluación 1, ¿ya? Pero todavía no lo hagamos porque esto es secundaria, esta es la 1. Veamos ahora primaria, que es la 2, ¿ya? A ver qué dice acá la opinión. Ah, ya está, Nancy Isabel, ya la maestra ya les ha pasado el 21 para los colegas de secundaria. Pero miremos todavía primero el de primaria ahora también, ¿ya? Miremos el de primaria y dice, lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna, es la competencia, correcto, ¿ya? Y aquí le está entregando un texto sobre el Día del Trabajador, ¿no? Acá está la reivindicación de la jornada laboral de 8 horas de trabajo, está hablando de la historia que ha sucedido, ¿no? De cómo hemos llegado a este Día del Trabajador y de las 8 horas de jornada laboral, hace todo el proceso histórico hasta llegar al 1 de mayo. Muy bien, concluido eso, ahora le pedí que responda algunas preguntas, ¿no? Preguntas que, como ustedes se habrán dado cuenta, porque les he enviado en la mañana este material, son netamente literales, ¿no? ¿Cuándo se celebra el Día del Trabajo? La respuesta está en el texto. ¿Por qué se celebra el Día del Trabajador? La respuesta está en el texto. ¿Qué hicieron los trabajadores de Chicago? Respuesta en el texto. ¿Cuál era su principal exigencia? Respuesta en el texto. ¿Qué hizo la policía contra los manifestantes? Ahí pareciera que fuera una pregunta abierta para desarrollar, pero no, es una pregunta literal. Solo tengo que copiar lo que dice el texto, ¿ya? ¿Qué países celebran el Día del Trabajador el 1 de mayo? También solo tengo que copiar lo que dice el texto. Por lo tanto, no es ninguna pregunta abierta, simplemente es una pregunta que no tiene opciones, pero que sí tengo la respuesta en el texto. ¿Cómo crees que fue esa huelga y qué aprendizaje nos deja? Ahí ya estoy entrando a una opinión del estudiante, pudiese ser que hasta pudiera argumentar, pero como hay 2 líneas, es bien poco lo que va a redactar el estudiante, ¿no? ¿Qué opina de las decisiones que tomaron las empresas al no aceptar el pedido de los trabajadores? ¿No? Y el estudiante también responde a ello. Y por último, ¿cómo crees que sería el trabajo actualmente si esos trabajadores no hubieran luchado? Estas preguntas en ciencias sociales le decimos que son preguntas que no producen ningún sentido, ¿no? El que hubiera sido, el cómo crees que hubiera sido, no tiene sentido. El pasado es pasado y lo que yo puedo creer que puede haber pasado no tiene validez. Eso hay que evitar más bien ese tipo de preguntas. Porque si no, alentamos a los estudiantes que estén divagando en qué hubiera pasado con el país si los españoles no hubieran llegado. ¿Qué hubiera pasado si el Tahuantinsuyo hubiera durado 200 años más? ¿Qué hubiese pasado si no hubiera habido la guerra con Chile? O sea, esas preguntas no tienen ningún sentido. Ningún sentido. A solo que estén trabajando cuentos y cambiando versiones del cuento ahí posiblemente, ¿no? De la narrativa. Pero si están haciendo algo objetivo, un hecho, un proceso, algo, ¿no? No puede ser. Otra cosa son hipótesis, por ejemplo, ¿no? Ahí sí. Pero sobre qué hubiera pasado en un hecho del pasado, es anacronía. Ah, estamos haciendo comprensión. Lee, pues. Lee diversos tipos de textos. Esa es la competencia. ¿Sí? Pero igual, ¿ya? Igual estamos ahí. Muy bien. Ahora, no hay nada miren, algo que sucede a diferencia de la de secundaria, disculpen, ¿ya? A diferencia de la de secundaria, donde sí el maestro, la maestra se ha dado la molestia de poner checks, ¿no? Ha puesto checks o una aspita donde considera que la respuesta es incorrecta. Lo que me llama la atención es que si hay una respuesta incorrecta, hay otra también incorrecta, ¿no? Pero bueno, la cosa es que aquí se ha dado la molestia de poner los checks. En cambio aquí no coloca ningún check. Acá sí hay un check grande, pero el estudiante obtiene como resultado B-. ¿No? Y ese es otro elemento que yo quería reflexionar en el proceso de evaluación. Hemos ido construyendo a lo largo de estos años, como no nos sentimos seguros de las calificaciones
de inicio, proceso, logrado, destacado, nosotros hemos construido el B menos, B más y el B. Hemos construido igual la A menos, la A más, C menos, C más. Entonces hemos ido construyendo como más categorías, porque 3 o 4 categorías de evaluación, de análisis cualitativo, para nosotros es muy poquito. Necesitamos más categorías, necesitamos tener más dispersión a la hora de evaluar. Y eso ha hecho de que construyamos subcategorías dentro de la categoría y, por ejemplo, por eso usamos el B más o el B menos o el A más, la menos, ¿no? Y ahí eso lo van a encontrar ustedes cuando vean evidencias, ¿ya? Van a encontrarlo. Muy bien, entonces ya tenemos, ahí tienen ustedes, ¿ya? Tienen los dos elementos, las dos pruebas están ahí, ¿ya? Aquí más bien son pruebas netamente, y acá es una actividad, es una ficha calificada, ¿sí? Que está trabajando, una lectura, preguntas, ¿ya? Y hay una evaluación. La pregunta entonces para ambos grupos, tanto el de primaria como el de secundaria, es ¿cuál es el propósito de la evaluación? ¿Cuál es el propósito de la evaluación en primaria y cuál es el propósito de la evaluación en secundaria? La evaluación 1 es de secundaria, la evaluación 2 es de primaria. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué está buscando? ¿Ya? Ya les han compartido entonces los enlaces del Menti, por favor. Ah, ¿de qué grado de primaria? Es sexto grado. Sexto grado de primaria, área de comunicación, la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. ¿Ya? Y si me preguntan en el de secundaria, creo que sí decía, pero por si acaso...